1912. Un coleccionista descubre un manuscrito sin fecha, sin título, sin autor, redactado en un idioma completamente desconocido. Más de 240 páginas que, hasta hoy, nadie ha logrado descifrar. Un enigma que lleva más de un siglo inquietando al mundo académico y a los mejores criptógrafos del planeta. Durante más de 100 años, expertos en códigos han intentado sin éxito descifrarlo. Incluso en los años 70, la CIA y la NSA se involucraron. Universidades como Harvard, Cambridge y Oxford lo han escaneado, categorizado y estudiado en profundidad. Se han dedicado décadas enteras a su análisis. Miles de investigadores han caído presos de su misterio. Existen foros, blogs, comunidades completas dedicadas exclusivamente a este libro. Se han propuesto más de 80 teorías distintas sobre su procedencia. Un libro que sigue siendo un muro indescifrable. Ni una palabra, ni una sola frase ha sido comprendida. Esta es la historia del manuscrito Voynich. Lo más inquietante de este caso es que el texto parece tener sentido. Hay reglas, repeticiones, estructuras que se comportan como las de un idioma real. El vocabulario respeta patrones estadísticos y las palabras se agrupan en secciones temáticas. Algunas aparecen solamente en partes específicas del libro, otras repiten formas internas complejas, pero esa lógica aparente no lleva a ninguna traducción coherente. A primera vista, el manuscrito Voynich podría pasar por un libro antiguo cualquiera. Está encuadernado en cuero, lo cual no resulta extraño hasta que lo abres. Las páginas no están hechas de papel, sino de pergamino grueso, del tipo que se usaba hace siglos. Y muchas de ellas no son páginas comunes, se despliegan como mapas, revelando ilustraciones que aún hoy conservan su nitidez. La tinta sigue intacta a pesar del paso del tiempo, pero lo verdaderamente perturbador es el orden absoluto que reina en cada hoja. No hay errores, no hay tachaduras, ni señales de corrección o improvisación. Cada trazo, cada símbolo, cada imagen fue colocada con una precisión milimétrica, como si quien lo hubiera escrito tuviese una planificación perfecta desde la primera hasta la última línea. Más de 240 páginas y ninguna respuesta. Aunque se estima que más de 20 páginas se han perdido, el contenido restante ya es lo suficientemente desconcertante. No guarda relación alguna con ningún alfabeto conocido, ni latín, ni árabe, ni griego, ni ningún otro sistema de escritura histórico. Algunos signos parecen vagamente letras cursivas, otros recuerdan a cifras, y muchos no se asemejan a nada reconocible. ¿Es un idioma inventado? ¿Una lengua extinta? ¿O tal vez nunca fue un idioma en absoluto? Junto al texto aparecen también múltiples ilustraciones, pero incluso estas desafían toda lógica. En 1912, Wilfred Voynich, un librero polaco, compró el libro en Italia dentro de un lote de manuscritos jesuitas. Nada indicaba su singularidad hasta que lo abrió. Desde aquel instante, Wilfred quedó completamente fascinado. Estaba convencido de haber hallado un códice secreto y consagró el resto de su vida a descifrarlo. No logró avanzar ni un paso hacia una solución. Hoy en día, el manuscrito está resguardado en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Se conserva en condiciones climáticas controladas y rara vez se expone al público. Afortunadamente, existe una versión digital completa y de libre acceso. Por siglos, este libro permaneció sin un nombre definido. Hoy lo conocemos como el manuscrito Voynich, gracias a Wilfrid. Aunque su clasificación oficial es Voynich 408, cada página del manuscrito está elaborada con un nivel de precisión y detalle que parece deliberado. Todo da la impresión de tener un propósito, pero ninguno nos resulta comprensible. Durante más de 100 años, criptógrafos, académicos y apasionados del misterio han perseguido incansablemente la misma pregunta: ¿quién escribió esto? La primera pista concreta surgió gracias al propio Wilfrid Voynich. Al examinar meticulosamente una de las primeras páginas, encontró una firma oculta, disimulada como si alguien hubiera intentado borrarla hace siglos. Nombran Jacobus Sinapius, médico de profesión, destilador imperial al servicio del emperador Rodolfo II Hahn. Su reputación giraba en torno al conocimiento en botánica, el uso de hierbas medicinales y el arte de la alquimia. Jacobus cultivaba, destilaba, experimentaba y lo hacía con éxito. Así surgió la hipótesis ANSI. El manuscrito contenía ilustraciones botánicas y plantas jamás vistas. No sería lógico pensar que un médico como él podría haber sido su autor, pero esta teoría se desvaneció con rapidez. Lo más probable es que el manuscrito haya pasado por sus manos como parte del fondo de la Biblioteca Imperial en un obsequio, una compra o quizás un préstamo, pero no su creación. La segunda teoría nace a partir de una carta Riel, encontrada junto al manuscrito. Estaba firmada en 1665 por Johannes Marques Marcy, profesor de la Universidad de Praga. Reverendo y muy docto señor Atanasios Kircher, me dirijo a usted para presentarle un enigma
enigma que ha cautivado mi mente y la de muchos otros por largo tiempo. Un misterio que, confío, su vasta erudición y talento descifrador podrán esclarecer. La misiva hacía referencia directa al manuscrito Voynich. Me refiero a un libro que, según me consta, fue propiedad de Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien lo adquirió por una suma notable. Se decía que el emperador pagó por el 600 ducados d'Orau, convencido de que escondía secretos de la alquimia. Según Marcy, la adquisición fue motivada por la creencia de que el contenido del libro revelaba fórmulas y conocimientos ocultos. Hoy en día, esa cifra equivaldría a unos $100,000. Según su descripción, el manuscrito contenía páginas repletas de plantas imposibles, constelaciones que no coincidían con ninguna carta astronómica conocida, y lo más inquietante, un idioma que nadie, absolutamente nadie, en toda la universidad, había logrado descifrar. Un sistema de escritura que no se parecía a ningún otro. Ninguna lengua conocida, ni siquiera aquellas que hemos logrado descifrar con el tiempo. La carta concluía con un ruego en que la providencia iluminara el ingenio de Kircher para resolver el enigma. Marcy no le escribía a cualquiera, se dirigía a uno de los mayores eruditos de su época, alguien famoso por descifrar jeroglíficos y lenguas antiguas. Le enviaba copias, fragmentos del manuscrito con la esperanza de recibir una respuesta. Pero incluso en 1665, el Voynich ya era un laberinto sin salida. En esa misma carta, Marcy mencionaba una teoría sobre el autor Anne Roger Bacon. Bacon fue un filósofo, científico y teólogo inglés del siglo XIII, adelantado a su tiempo en múltiples disciplinas. Estudió óptica, física y matemáticas, y fue uno de los primeros europeos en experimentar con lupas y lentes. Esta teoría resulta especialmente fascinante, porque si él fue realmente el autor, algunas de las ilustraciones del manuscrito podrían cobrar sentido. Varias páginas parecen mostrar células, microorganismos y estructuras diminutas representadas con precisión milimétrica. Pero ahí surge la gran contradicción en los primeros microscopios, capaces de mostrar ese tipo de detalles. No se inventaron hasta el siglo XVII, 400 años después de la muerte de Bacon. Es entonces cuando surge otra hipótesis. El manuscrito sería una obra temprana de Leonardo da Vinci. Sin embargo, esta idea se debilita al observar los dibujos. No tienen la pulcritud ni el talento técnico de un artista profesional. El trazo es tosco, irregular, casi amateur. Tal vez por eso se pensó en da Vinci durante su juventud. Y luego aparece una pista visual. En una de las páginas astrológicas se representan 15 mujeres, varias de ellas embarazadas, todas rodeando un círculo que recuerda a un calendario. Cada figura sostiene una estrella, lo que podría aludir a un nacimiento. Justo en el centro del diagrama, en el símbolo de Aries, el signo zodiacal de abril. La conexión suena un tanto forzada. 15 mujeres embarazadas en Aries, 15 de abril. Texto aprimorado, com mesmo tamanho, fidelidade total ao conteúdo e tradução fiel em espanhol. Pode enviar o próximo trecho. La misma fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci puede tratarse de una simple coincidencia, pero cuando se trata del libro más enigmático del planeta, las coincidencias rara vez se ignoran. Y si existió alguien con la mente, la obsesión y el genio para crear algo así desde cero, ese alguien bien podría haber sido Leonardo da Vinci, incluso antes de que el mundo supiera de su existencia. Sin embargo, surge un problema importante. El pergamino en el que está hecho el manuscrito es de una calidad excepcional, mucho más grande que los formatos comunes de la época. Contiene páginas desplegables, algo extremadamente costoso de producir. Además, el corte de los bordes y la encuadernación muestran signos de haber sido hechos por un profesional, no por un aficionado. Todo apunta a una obra minuciosamente planificada, ejecutada con precisión y que debió haber llevado años en completarse. Esto implicó recursos considerables, mano de obra especializada en materiales costosos y sobre todo, tiempo. Pero ¿y si nada de esto fuera auténtico? ¿Y si todo fuera una falsificación elaborada por el mismo hombre que afirmó haberlo descubierto? Wilfred Voynich era comerciante de libros raros, conocía bien el mercado y sabía con exactitud qué detalles podían hacer pasar un manuscrito por auténtico. Tras su supuesto hallazgo, su nombre se disparó. Ganó prestigio, dinero, reputación y contactos. El manuscrito captó la atención del mundo académico casi de inmediato. Y a esto se suma el hecho de que su origen es turbio. No existen registros sólidos ni pruebas firmes de cómo llegó a sus manos. Aparece de forma repentina sin pasado verificable. Y lo que más alimenta las sospechas es la escritura. Es demasiado perfecta, sin errores, sin correcciones. Algo casi imposible en cualquier manuscrito medieval, donde las tachaduras y enmiendas eran lo común. Nada de eso se encuentra en el Voynich. Sin embargo, en la década del 2000 se llevaron a cabo análisis con carbono 14. Los resultados fueron claros.
El pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438, con un 95% de certeza. Además, los pigmentos eran auténticos de la época. No se detectó ningún rastro de falsificación. Materiales modernos. Y si Wilfred hubiese utilizado pergaminos auténticos, tinta antigua y técnicas originales de la época para crear el manuscrito, no habría necesitado fabricar nada, solo conseguir materiales viejos y escribir sobre ellos. Pero eso parece altamente improbable. Los análisis confirmaron que no hay rastros de manipulaciones químicas. En otras palabras, el manuscrito es auténtico, es antiguo y no es una falsificación. En una de sus páginas aparece un elemento único, la única figura reconocible en todo el libro a una ciudad amurallada. Pero no cualquier fortificación. Las torres presentan un diseño muy particular en cola de golondrina, un patrón en forma de quinta invertida. Ese pequeño detalle cambia por completo el escenario. Ese tipo específico de arquitectura solo se utilizaba en el norte de Italia entre los siglos XIV y XV. La carta de Marcy también hace mención a esto. El libro llegó a mí a través de un buen amigo, el Dr. Rafael Minowski, quien a su vez lo recibió de un colega. Ambos dedicaron años a su análisis, pero sin resultados. Gracias a eso, sabemos que el manuscrito fue escrito entre 1404 y 1438, probablemente en el norte de Italia. Luego fue adquirido por Rodolfo II An. De ahí pasó a manos de Jacobo Senapies, de Jacobus a Baresch. Tras la muerte de Baresch a Minovsky, de Minovsky a Marcy, y en 1665, Marcy lo envió a Kircher. A partir de ahí se pierde el rastro. Todos ellos llegaron a poseer el manuscrito, pero lo esencial permanece sin respuesta. No sabemos quién lo escribió, y lo más desconcertante en el texto, aún hoy, no puede ser descifrado. El manuscrito Voynich no es solo un libro ininteligible, es un libro que parece tener coherencia, estructura e intención. Está organizado en 6 secciones bien diferenciadas. La primera parte es la sección botánica, más de 100 plantas dibujadas con un nivel de detalle casi enfermizo. Pero aquí aparece un nuevo problema. La mayoría de esas plantas no existe. Algunas de las plantas parecen tener raíces familiares, tallos que recuerdan a especies reales, hojas con formas casi creíbles, pero muchas otras no se asemejan a nada que hayamos visto antes, o son versiones deformadas de especies conocidas o directamente pertenecen a otro mundo. Entonces, el enfoque cambia radicalmente. Aparecen círculos complejos, constelaciones, soles, lunas, diagramas que se asemejan a mapas astrales, símbolos zodiacales. Todo apunta a que hay un conocimiento astronómico, o quizás astrológico, o quizás sea una fusión extraña entre ambos. Luego, lo que sigue es aún más perturbador. En páginas repletas de figuras femeninas, decenas de mujeres en distintas posturas, muchas desnudas, rodeadas de símbolos, tubos, líquidos, cuerpos de agua. No hay contexto, no hay explicación, solo símbolos. Solo cuerpos, solo texto, mucho más denso, más fluido, como si lo que se estuviera revelando aquí fuese el secreto más importante del libro. En otra sección, el manuscrito vuelve a girar su mirada hacia el cielo. Medallones repletos de estrellas emergen de las páginas, símbolos que sugieren sistemas celestes, órbitas, conexiones invisibles. Hay exactamente 9 diagramas distintos, cada uno con una estructura diferente. Más adelante, las plantas regresan, pero ya no están solas. Aparecen frascos, botellas, instrumentos que parecen alquímicos. Las ilustraciones ya no parecen botánicas, sino recetas, preparaciones en tal vez fórmulas de compuestos medicinales. Y finalmente, casi al cierre del manuscrito, las imágenes desaparecen por completo. Solo queda el texto, bloques enteros cada vez más extensos, sin ningún dibujo para guiar. Solo palabras que nadie hasta hoy ha podido leer. Fragmentos encabezados por pequeños símbolos que podrían marcar el inicio de una receta, una instrucción, una advertencia. Los estudios estiman que el manuscrito contiene más de 170.000 caracteres, organizados en palabras de entre 2 y 10 letras. No hay caos, no hay improvisación. Hay estructura, ritmo y una lógica subyacente. 22 símbolos se repiten constantemente, mientras que otros aparecen de forma aislada como piezas sueltas de un código olvidado. Algunos recuerdan a letras minúsculas latinas, otros parecen números, y otros simplemente no se parecen a nada. Pero lo más desconcertante es esto. Aunque el manuscrito está lleno de símbolos misteriosos y palabras imposibles de traducir, la dirección del texto es clara. Se lee de izquierda a derecha, como la mayoría de las lenguas europeas. Ese simple detalle nos dice algo crucial. Quien lo escribió no estaba improvisando, no garabateaba símbolos al azar.
Había un sistema en un orden. Reglas era un idioma, o al menos algo que se comporta como tal. Y ahí es donde nace la sospecha. ¿Y si no es un idioma real? ¿Y si es un código? Un cifrado clásico diseñado para esconder información valiosa. Y eso tendría mucho sentido, porque durante siglos, alquimistas, científicos, espías y reyes han usado sistemas de cifrado para proteger secretos. Fórmulas and conocimientos prohibidos. Planes de guerra. Uno de los primeros sistemas conocidos fue el famoso cifrado de César. Julio César lo usaba para enviar mensajes secretos a sus tropas, desplazando cada letra del alfabeto un número fijo de lugares. Por ejemplo, la palabra ataque con un desplazamiento de 3 se convertía en Duetza, fácil de romper hoy, pero en aquel entonces, casi indescifrable. Con el paso del tiempo, surgieron códigos mucho más elaborados. Los alquimistas comenzaron a inventar sus propios símbolos, mezclaban idiomas, latín, griego, hebreo, y los combinaban con signos astrológicos, diagramas y marcas imposibles de comprender para el ojo no entrenado. Algunos sistemas eliminaban las vocales, otros solo escribían la primera mitad de cada palabra. Algunos requerían un libro clave, una obra específica que el receptor también debía tener. Solo así, con las páginas correctas y el patrón exacto, podía desencriptar el mensaje. Incluso en el siglo XV ya existían métodos extremadamente sofisticados. En Italia, por ejemplo, las familias más poderosas enviaban mensajes cifrados por mensajeros a caballo, protegidos con técnicas que ni siquiera hoy podríamos descifrar sin software especializado. E tudo isso levanta a pergunta: e se o manuscrito Voynich for exatamente isso, um código antigo projetado para manter seus segredos trancados por séculos? Porque tudo aponta para isso, mas ainda há muito mais por vir. Entonces surge una idea fascinante. ¿Y si el manuscrito Voynich está cifrado con un sistema de sustitución polialfabética? Un tipo de código donde el alfabeto cambia constantemente a lo largo del texto para que nadie pueda detectar patrones repetidos. Un cifrado tan avanzado que haría imposible incluso para los mejores criptógrafos romperlo sin la clave exacta. Y es que el Voynich parece encajar a la perfección con esta teoría significado oculto, conocimiento reservado, tal vez prohibido, un secreto tan valioso que solo unos pocos podían conocer. Pero aquí llega el gran problema. Todo cifrado, por más complejo que sea, parte de una base real al latín, hebreo, italiano, un idioma original que sirve como punto de partida. Y en el Voynich no hay ni una sola pista, ninguna palabra que suene familiar, ninguna raíz reconocible, ninguna estructura que nos permita reconstruir el idioma original. Peor aún, los cifrados reales suelen tener defectos, inconsistencias en fragmentos sin codificar, palabras sueltas que escaparon a la encriptación. Pero el Voynich no tiene nada de eso, y es perfecto, demasiado perfecto, en constante y uniforme, como si no estuviera ocultando un idioma, sino creando uno desde cero. Y sin embargo, cuando los expertos analizan el texto estadísticamente, ocurre algo imposible de ignorar. El Voynich obedece la ley de Zipf, una regla matemática que aparece en todos los idiomas humanos. Dice que la palabra más común en un idioma se repite el doble que la segunda más común, el triple que la tercera, y así sucesivamente. Y eso sucede con el inglés, el español, el chino, el árabe y sorprendentemente también con el Voynich. Hay palabras que se repiten mucho, otras que aparecen con frecuencia intermedia y otras que casi no están. Exactamente el patrón de cualquier idioma real. Un patrón que no puede surgir si solo colocas símbolos al azar. No puede nacer de una invención sin lógica. Y aún hay más, porque dentro del manuscrito, los lingüistas han identificado dos variantes claras del lenguaje. Dos estilos distintos, lo que ellos llaman lenguaje A y lenguaje B. ¿Será esto otra pista oculta? ¿O parte de un rompecabezas aún mayo que nadie ha logrado descifrar? El primer tipo de lenguaje domina la mayo R parte del manuscrito. El segundo aparece principalmente en las secciones dedicadas a mujeres y estrellas, pero esto no se trata solo de un cambio de palabras. Cambia la caligrafía, cambia el ritmo, cambia el estilo completo del trazo. Y ese cambio ha llevado a pensar en algo más profundo. Tal vez el manuscrito no fue escrito por una sola persona. Quizás hubo 2 autores, o incluso 4 manos trabajando en secreto, en turnos, o en fases diferentes de un mismo plano oculto. Lo más desconcertante es que el texto presenta una estructura interna tan rígida que roza lo mecánico. Algunas letras solo aparecen al inicio de las palabras, otras exclusivamente al final. Ciertas combinaciones se repiten una y otra vez, como si fueran sílabas codificadas. Otras nunca aparecen juntas, como si existieran reglas gramaticales estrictas. Comparado con el español, el Voynich es mucho más predecible. Piensa en la letra que casi siempre va seguida de U en nuestro idioma. En el Voynich,
Ese tipo de relación es aún más extrema. Hay símbolos que siempre aparecen juntos, como si estuvieran programados, como si no hubiera margen para errores. Pero cuando el texto no nos da respuestas, queda una opción más. Muchos investigadores han intentado buscar sentido en los dibujos y las palabras que los rodean. En la sección botánica, por ejemplo, ciertas palabras solo aparecen al lado de raíces, tallos o flores específicas. Podrían ser nombres de plantas, fórmulas medicinales, recetas alquímicas. La misma lógica se repite en las secciones astrológicas. Bloques de texto siempre ubicados bajo símbolos zodiacales o constelaciones específicas. Y entonces surge una nueva hipótesis. ¿Y si el texto está escrito en un idioma real, pero completamente perdido en el tiempo? Un idioma extinto o no olvidado por siglos. No sería la primera vez. Existe un caso que nos muestra cómo esto puede suceder en el Rongo Rongo, en una escritura antigua de la isla de Pascua, grabada en tablillas de madera. Símbolos, jepechichibus, patrones constante, estructuras que también se comportan como un idioma real. Y sin embargo, hasta hoy, no ha sido descifrado. Nadie sabe qué dice. ¿Será ese también el destino del Voynich? ¿Un idioma muerto que nadie podrá volver a escuchar? Los expertos coinciden en algo. El Rongo Rongo no es una invención moderna, ni una falsificación. Es auténtico, tiene reglas, tiene gramática, tiene sentido. Se han descubierto más de 20 tablillas grabadas con los mismos símbolos, figuras humanas, animales, formas geométricas, patrones que parecen ideas completas. Sin embargo, hay un problema insalvable. A nadie puede leerlo. No porque esté codificado con una técnica avanzada, sino porque el idioma se extinguió junto con el último habitante que lo hablaba. No quedó nadie que pudiera enseñarlo, nadie que pudiera traducirlo, nadie que recordara siquiera cómo sonaban esas palabras. Y con ellos, el significado se perdió para siempre. ¿Y si eso fue exactamente lo que pasó con el manuscrito Voynich? ¿Y si lo que tenemos frente a los ojos es un idioma real de una civilización que ya no tiene voz? Un idioma que vivió, se usó, se amó y luego desapareció sin dejar herederos. Pero no todos están de acuerdo. Algunos investigadores sostienen que el texto no es un idioma extinto, sino uno completamente inventado. Un lenguaje fabricado desde cero como el Esperanto. No una codificación, no un disfraz de otra lengua, sino una creación total. Una obra de arte lingüística con sus propias normas. Una de las teorías más sólidas fue propuesta por Gordon Rugg, investigador de la Universidad de Keele, en Reino Unido. Según él, el manuscrito Voynich no dice absolutamente nada. Todo el contenido podría haber sido generado con una herramienta llamada rejilla de Cardano, una técnica renacentista utilizada para crear textos falsos que parecieran reales. Con esta técnica, cualquiera con una plantilla y algo de tiempo podía construir frases con estructura lógica, repeticiones, patrones estadísticos, pero vacías de significado. Palabras que no dicen nada, solo una ilusión. Y eso explicaría por qué el manuscrito Voynich no tiene ni una sola corrección, porque no hay nada que corregir. No puedes cometer errores si lo que estás escribiendo no tiene sentido. Más de 100 años han pasado desde que Wilfrid Voynich sostuvo por primera vez ese libro entre las manos. Desde entonces ha sido analizado símbolo por símbolo, página por página. Y hoy seguimos exactamente en el mismo lugar, frente a un libro que nadie puede leer. Hoy nadie sabe quién escribió el manuscrito, nadie sabe para qué fue creado. Y lo más desconcertante, nadie, absolutamente nadie, ha logrado descifrarlo. Y tal vez nunca lo logremos. Tal vez estamos frente a uno de esos pocos misterios que resisten el paso del tiempo, la tecnología y la lógica. Un Enigma Q. Por alguna razón no quiere ser resuelto. Pero sí hay algo que sí podemos hacer. Es seguir explorando. Este canal acaba de comenzar y nuestra misión es traer historias como esta, ocultas, olvidadas, impactantes, toda la semana. Así que si este misterio te atrapó, si sentiste un escalofrío al pensar que hay cosas que aún no entendemos, suscríbete. Lo que viene es aún más extraño.